Nos atendió primero un secretario. Bueno, esto, todo está en el libro, está contado con lujo de detalles, pero nos atendió el secretario y nos dijo, era un día feriado, nos dijo, bueno, vengan en un rato, qué sé yo, en 1 hora, en 2 horas. Eh, y, y eso a mí la verdad como que me cambió la vida, ¿no? Fue como esa sensación de tipo hinchada de fútbol español de sí se puede, ¿no? Sí se puede, como cantan las hinchadas españolas. Sí, sí, sí. Y yo, muchos años después, yo trabajaba en el diario Página 12 y me contó la gente de Página 12 que en esa época el director del diario era el gordo, era Jorge Lanata, que en esa época no era gordo. Es eh, Es verdad. me, verdad, me, es verdad. me cuenta, me anuncia que iban a hacer una editorial de libros y me muestra, me resume el plan editorial y la mayoría eran todos o de política o de sociedad. Y yo le pregunté si no pensaban hacer cosas de cultura o de espectáculo. Me dijo que sí, que estaban buscando ideas. Y ahí en el acto yo le dije algo que siempre ya venía pensando como un deseo de lector incluso, no solo de autor, como un deseo, como algo que yo sentía que faltaba, un libro sobre Spinetta. Y él me contestó si él de alguna manera participa, si él te ayuda, si él se engancha, yo ya te digo que sí. Entonces tuve que conseguir el teléfono de Luis, que no lo tenía, se lo pedí a Rodolfo García, con el que tenía un buen vínculo, y volví a llamarlo casi volviendo a llamar a Fangio, fue casi otra vez medio la misma historia, que se repitió muchos años después, y como yo he dicho alguna vez, tal vez me animé a llamarlo no solo porque quería hacer ese libro y me moría de ganas, pero tal vez porque tenía esa especie de lección o de zanahoria, ¿no? Sobre todo de lección que nos había dado Fangio en su momento, que tipos tan grosos pueden llegar a darte bolilla o por lo menos atenderte el teléfono y escuchar. No siempre ocurre, ¿eh? No soy tan Ujú. ingenuo. Creo que tuve la suerte de haber llamado primero a Fangio y después a Spinetta y no a otros. Eh, Claro. ¿Y cómo lo recibió elegí, el flaco? elegí bien, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí. Sí. No, ¿Cómo yo lo creo que por ahí recibí? lo que tuviste fue como el tacto de detectar la calidad humana a la que te estabas dirigiendo, ¿no? En ambos casos, digo, ¿no? Es muy posible. Yo creo que fue pura intuición. En el caso de Fangio éramos muy chiquitos, éramos muy chicos. Y en el caso de Luis, no es casualidad tal vez, pero al mismo tiempo tampoco vamos a idealizar. ¿Cuántas veces uno admiró la obra de un escritor, de un músico, de un cineasta, y después dijo, ojalá no lo hubiese conocido nunca? Esto ha ocurrido Sí, también. claro, claro, Y no claro. me ocurrió con Luis, no le ocurrió a nadie. A eso iba, a eso iba Y eso es muy lindo. concretamente. Eso Claro, es muy claro. lindo. Habla doblemente bien de él, ¿no? Se O- y, conocen de, muchas y de historias Fangio. en las que gente le ha tocado el timbre y les ha dicho pasá y no los conocía de nada. Totalmente. Y yo a mí me tocó compartir viajes en un taxi y el tachero que se pusiera a contarle cosas y yo veía que él los escuchaba en serio, que no era como un político que está haciendo campaña. Claro, claro. Yo sentía que realmente los escuchaba y después se quedaba pensando y decía, uy, ¿te acordás? Me quedé pensando en el taxista de ayer. Y era de verdad. Era, bueno, una sensibilidad especial, ¿no? Total. ¿Cómo- ¿Y cómo lo tomó él cuando lo llamé? Lo primero que me dijo fue, te zarpaste con su voz así. Porque además yo fui muy educado, pero fui muy torpe, como muy al grano, ¿viste? ¿No? Tal vez hoy lo hubiese hecho como en 2 o 3 etapas, ¿no? Le tiré todo, supongo que con el entusiasmo, con la calentura que tenía, acababa de hablar con la nata, hacía, no sé, 1 hora y media. Este, muy, Quiero pero hacer un libro con vos sobre tu obra. sí, Así más claro, o menos sale, fue. sale el 2 de diciembre, se llama, no, no, pero más o menos, no, pero más o menos.
En realidad, yo esto lo conté alguna vez, creo que lo cuento en el prólogo a la reedición. En realidad Rodolfo me dio el teléfono de la casa de Ribeños. Yo creo que no me quiso dar directamente la casa de Luis, que en esa época era Avenida Elcano. No me quiso dar directamente, era demasiado. Me dio hasta ahí, pero está bien. Y cuando llamé a Ribeños me atendió Luis Santiago, me atendió el papá de Luis. Mm. Y don Luis me dio el teléfono de Luis. Y yo le conté, o sea que la persona que supo antes fue el papá de Luis. Y se entusiasmó, dijo, sí, hay que hacerlo. Pero es difícil de convencer, Luis. Vos tenés que convencerlo. Entonces, claro, yo llegué como todavía más envalentonado. Más envalentonado, claro. Claro. Me dijo tu papá que... La zanahoria iba creciendo de tamaño, digamos, ¿no? Y después me dijo, no le digas a Luis que yo te di el teléfono. Y yo creo que esto nunca se lo conté a Luis, todo esto con todos estos lujos de detalle. Y Mirá bueno, vos. pero me dijo, más allá de eso, me dijo una cosa que prácticamente es lo primero que después me volvió a decir cuando yo prendí el grabador y empezamos el libro. Yo no quiero una biografía. Yo quiero una biografía cuando esté muerto. Pero si vamos a hacer un libro sobre mi obra, dale, intentemos, veamos, ¿cómo te gustaría hacer? Y cuando yo le empecé a hablar de Artaud y de Jung y de las letras, y ahí me dijo, dale, por ahí me gusta, está bueno. Eh, me parece que, no sé, me parece que se dieron un par de cosas que ayudaron a que él dije, que allanaron el camino, ¿no? Que ayudaron a que él dijera que sí. Una fue tal vez eso, que yo tuve la suerte y el acierto de tener una idea de libro que estaba más afín a su exigencia o a lo que él esperaba, no una biografía contando, no sé, cuánto había pesado cuando nació. No tiene nada de malo todo eso, pero a él no le interesaba y a mí tampoco en ese momento. Ujú. Y después creo que también era un momento en su vida, esto yo me di cuenta mucho después. Yo recuerdo haber llegado a su casa para alguna de las veces que iba a hacerle las entrevistas, y Dante, que tenía 12 años, estaba escuchando en un cassette alguna canción de él. Entonces creo que seguramente era la primera vez que en su casa sonaba su música vieja, lo quisiera él o no. Entonces me parece Claro. que eso lo estaba también a él haciendo revisitar el pasado de una manera que apenas 2 años antes le hubiese resultado inconcebible, yo creo. Yo llegué ahí de pedo, pero llegué ahí en ese momento Se también. alinearon los planetas, digamos, Tal Sí, cual. para el sí, libro. tal vez sí. Mm. Pensaba, digo, no, vos ahí en el libro haces como una especie de croquis, de mapa conceptual con algunas de sus canciones. Y si bien a Luis no le gustó mucho esa idea, porque medio que se corre de ese lugar, eh, aunque años más tarde va a decir de Muchacha que el que canta Muchacha es bravo, ¿eh? Va a decirle a Emilio en un reportaje. ¿Vos crees que esa postura de Luis es un mecanismo de defensa para no creérsela o algo así? ¿O para despegarse de los laureles, digamos, ¿no? Como un gesto no, mirá, no. Sí, yo creo que se explica por varias razones, seguramente. Es mi opinión personal, pero yo creo que se explica por varias razones. A ver, él me lo dijo una vez, claramente. Yo no quiero ponerme a hablar horas de muchacha, porque yo tengo otras muchachas que quiero escribir. Es eso, Sí, es sí. no gastar la energía en una especie de autotributo o en una cosa de autoanálisis exagerado que le puede quitar la frescura, el impulso creativo, el tiempo, Mm. cierta inocencia, porque de inocente Luis no tenía nada, pero Ujú. cierta frescura, vamos a llamarlo, ¿no? Ujú. Eh,
y todo, y sí, y todo tu fillo a estatua o a cosa Sí, que es rígida y que se contradice con la idea de que mañana es mejor, o con la idea eso te iba a decir de que exactamente. no hay que mirar atrás, que lo Exacto. dice hasta en las últimas canciones, en Sí, las sí, sí, sí. canciones póstumas. Sí, sí, sí. El mañana es mejor, que se entrelaza con el ya no mires atrás, Sí, con el un mañana de con un su... mañana. Sí, está todo el tiempo eso. Está bien, porque Y él lo rechaza así como de cuajo, digamos. Entonces Lo que es no claro el significa, mensaje. lo que no significa que Luis sea un artista que dinamita el pasado, no es un punk que dinamita el pasado. Vos ves que todo el tiempo hay homenajes a la música que él escuchó de chico, hay referencias al tango y al folclore que escuchaban en su casa, hay vueltas atrás a los Beatles, hay guiños a su propio pasado, pero todo es muy sutil y siempre con la idea de que eso le sirva para avanzar, me parece, y no para Tal cual. quedarse llorando con la nostalgia y el tiempo ido, no es eso, me parece, ¿no? Claramente. Pero me parece que no es eso toda una postura que tuvo el rock argentino en mucho tiempo. Nevia, que se negaba a tocar la balsa de nuevo, Charlie durante muchos años, ¿no? Ya no quiero vivir así repitiendo las armonías del pasado. Hay mucho de eso en toda una etapa del mejor rock argentino. Me parece que como una enseñanza bitlesca, ¿no? De cambiar y de siempre hacer cosas nuevas y de tomar riesgos, me parece. Y Luis creo que es el que lo lleva al extremo más claro y tal vez más genial, además. ¿Y dónde se daban esas conversaciones? ¿Dónde se hacían? Empezamos en el departamento de la Avenida El Cano. Luis vivía en El Cano, casi esquina con la calle Conde, y vivía como en una especie de último piso, era como un departamento que no era enorme, que tenía como un balcón terraza, pero al mismo tiempo eh, yo me había olvidado de este detalle, me lo contó Cata años después, pero para salir al balcón teníamos que pasar por la habitación de ella. Entonces cada vez que yo venía y que nos íbamos al balcón para hablar tranquilos, teníamos que pasar por la habitación, y para ella era un plomazo cuando yo iba, porque era el tipo que le entraba con el papá en la habitación. Yo esos detalles me había olvidado. Pero bueno, sí, muchas horas en el balcón, muchas horas había como un living abierto, ¿no? Que en esa época no era tan usual, eh, cocina, mesa y living, todo integrado en un gran ambiente. Eh, Eso era como el rito, ¿no? Eh, Luis que fumaba, mm, Patricia que aparecía y desaparecía y que de pronto nos preparaba algo de tomar, mucho café, mucho té, a veces, alguna vez que me quedé a comer, pero no mucho, porque ellos no eran de recibir, o sea, es otra cosa que yo después supe, ¿no? Patricia me dijo que prácticamente era muy raro que ellos recibieran un periodista o alguien que fuera a hacer una entrevista a Luis en la casa. Entonces que yo de a poquito fui como entrando en una especie de rutina de la familia, y entonces un día me dijeron quédate a comer, ¿viste? Pero no era lo usual. Y después había charlas, por ejemplo, en un momento fue Luis el que me propuso de ir a Ribeños, y creo que fue una muy buena idea de él, un poco como los actores que buscan memoria emotiva, ¿no? Para recordar cosas.